Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con un suplemento que de verdad puede cambiar las reglas del juego en un cultivo, el silicato. Vamos a descubrir cómo se puede construir una planta mucho más fuerte casi desde los cimientos. A ver, esta es la pregunta del millón. ¿A quién no le ha pasado? Se consigue una floración increíble, unos frutos espectaculares, y de repente las ramas empiezan a doblarse a no poder con el peso. Muchas veces el límite de un buen cultivo está en su propia fuerza estructural. Venga, vamos al lío. Esta es la hoja de ruta. Primero veremos por qué el silicato es como un héroe anónimo. Después, cómo consigue crear verdaderas plantas de acero. Luego, su papel como escudo protector, cómo usarlo en el día a día y, claro, lo más importante, cómo todo esto nos lleva a cosechas de otro nivel. Empezamos por el principio, conociendo al protagonista de hoy. Y es que el silicio es un elemento que está ahí, es súper importante, pero muchas veces se nos olvida o simplemente no le damos la importancia que tiene. Y aquí está la clave de todo, que nadie se confunda. El silicio no es esencial, o sea, una planta puede vivir sin un aporte extra, pero si se lo damos es cuando desbloqueamos un potencial de fuerza y de salud que no tiene nada que ver. Digamos que no es vital, pero sí es fundamental para la excelencia. Y claro, aquí viene el problema. La mayoría de sustratos y tierras de cultivo tienen silicio, sí, pero en cantidades mínimas. Son cantidades que no son suficientes para que la planta realmente aproveche sus beneficios al máximo. Por eso la suplementación se vuelve tan importante. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto de construir plantas de acero? Vamos a ver los cambios físicos, la ventaja estructural que hace que una planta sea literalmente más dura y resistente. Lo bueno es que no es una sola cosa, es un efecto en cadena. El silicato se acumula en las paredes de las células y las hace más fuertes. Esto se traduce en tallos y ramas que son visiblemente más gruesos, más duros. Y no solo eso, las hojas se mantienen más tiesas, más erguidas, captando toda la luz posible. Es un refuerzo integral. Y en esta tabla se ve clarísimo, la diferencia es como la noche y el día. Pasamos de una planta que lucha por sostenerse a una que está preparada para soportar una cosecha mucho más grande y además es más eficiente a la hora de producirla. Es la diferencia entre una estructura normal y una reforzada. Pero la cosa no se queda solo en la fuerza bruta, ¿eh? Toda esa mejora estructural también sirve como un escudo potentísimo, porque el silicato no solo construye, también protege y mucho. El proceso es una pasada. La planta absorbe el silicio y lo deposita justo debajo de la superficie, en la epidermis, creando una barrera física. Es como ponerle una cota de malla que hace mucho más difícil que los hongos o las plagas puedan entrar. Y por si fuera poco, también activa las defensas internas de la propia planta. Una doble protección. Y ojo, que no hablamos solo de bichos. Esta resistencia se nota frente a todo. Ayuda a tolerar mejor la sequía, el exceso de sales en el agua, temperaturas un poco extremas, e incluso ayuda a que la planta no pierda tanta agua por las hojas y a que el suelo sea menos tóxico si hay exceso de algunos metales. Es un todoterreno. Vale, todo esto suena genial, ¿verdad? Pero la pregunta clave es, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo aplicamos el silicato para conseguir todos estos beneficios? Pues vamos a verlo, que es más fácil de lo que parece. Pues mirad, básicamente hay tres formas principales. La más común es mezclarlo en el agua de riego. También se puede pulverizar directamente sobre las hojas, lo que crea una protección muy rápida. Y por último, algunos formatos en polvo se pueden espolvorear directamente en la base del tallo. Cada método tiene sus ventajas. Quédense con esta cifra, 4 gramos por cada 10 litros de agua. Esta suele ser la dosis de referencia para la mayoría de productos cuando se mezclan en líquido, ya sea para regar o para pulverizar. Es un punto de partida perfecto. Y ahora, un aviso súper importante, sobre todo para quien cultive en hidroponía. Muchísimo ojo. Nunca hay que mezclar el silicato con los microorganismos beneficiosos en el mismo tanque. El silicio disuelto puede dañar a esas bacterias y hongos buenos que son tan importantes para las raíces. Y llegamos a lo que de verdad interesa, la recompensa final. Vamos a atar todos los cabos y a ver cómo todos estos beneficios se traducen en lo que buscamos: cosechas más abundantes, más sanas y de mayor calidad. Y esto no lo digo yo, ¿eh? La ciencia lo respalda. Hay estudios que demuestran de forma clara la conexión directa entre usar silicio, desarrollar mejores raíces y, como consecuencia, obtener cosechas más grandes. No es una opinión, son datos. Al final, es una cadena de efectos positivos. Si tienes mejores raíces, comes mejor. Si tienes las hojas bien colocadas, generas más energía. Si te defiendes mejor de las enfermedades, no hay pérdidas. Y si tienes tallos más fuertes, pues puedes producir frutos más grandes y pesados sin problema. Todo suma para un resultado final espectacular.
Así que, para terminar, ahí queda esa pregunta en el aire. Después de todo lo que hemos visto, ¿merece la pena pararse a pensar si este héroe anónimo, el silicato, no podría ser esa pieza que falta para llevar un cultivo al siguiente nivel, para exprimir todo su potencial?